Ajá, esta parte vamos a ver si me da chance. Fíjense, esta R mayor que B. Bueno, R mayor que B claramente es la del anterior, 2 pi R por H. Y la carga encerrada, bueno, la carga encerrada ya ustedes la vieron, sería menos Q más 2Q. ¿Por qué? Porque está encerrando a ambos cilindros. Entonces el campo eléctrico, en este caso, para todo R mayor que B, sería Q entre 2 pi epsilon 0 R por H. Si le coloco vector, es este. ¿Okay? Entonces, este aspecto es muy interesante porque a partir de la ley de Gauss hemos calculado el campo eléctrico entre dos cilindros no conductores, que son dos cilindros macizos. Entonces, resumiendo esto, nos va a quedar lo siguiente. El campo eléctrico es igual a lo siguiente. Sería Q entre 2 pi epsilon 0, aquí va H y aquí va A entre R cuadrado, ¿verdad? Este era negativo porque era la carga negativa. Entonces, esto sería para todo R menor que A. Para la segunda región, te queda vamos a colocarlo como factor común. Q, ok. 2 pi epsilon 0. Aquí iría R por H, ¿verdad? Vamos a colocar H primero y después coloco la R. Aquí me quedaría menos 1 más 2, porque recordemos que Q es factor común. Entonces aquí queda R cuadrado menos A al cuadrado entre B al cuadrado menos A al cuadrado. Aquí faltó el vector R. Y el último que nos dio fue Q entre 2 pi epsilon 0 por H por 1 entre R. Vamos a colocarlo así mejor. Por 1 entre R en la dirección radial. En este caso, muchachos, como los cilindros no son conductores, entonces, ¿qué podrías concluir de esto? Que la carga inducida en todas las superficies es cero. Eso quiere decir que la carga inducida o la densidad de carga inducida, la densidad de carga superficial inducida es cero en R igual a A, y también la densidad de carga inducida es cero en R igual a B. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el campo eléctrico de una región, por ejemplo, la región 2 menos el campo eléctrico en la región 1 es igual a sigma entre epsilon 0. Pero vean que la primera región es esta, la segunda región es esta y la tercera región es esta. Entonces, cuando ustedes evalúan todas las regiones, por ejemplo, esta con esta, si ustedes evalúan la segunda región en A, este término te da 0. ¿Ok? Y te queda
este término que tienes aquí evaluado en A. Pero si evalúas en A también vas a verificar que el resultado de este es el mismo de este que tienes aquí. Como en uno es negativo y le estás sumando esa misma cantidad, entonces sigma te daría 0. Entonces uno puede verificar que en la superficie del primer cilindro no se induce carga eléctrica. Si haces lo mismo con la segunda, entonces evaluar en B aquí te va a dar el resultado lo mismo que tienes acá. Entonces significa que en R igual a B, es decir, en la superficie del segundo cilindro, no se induce carga eléctrica. Entonces, carga eléctrica se induce solamente en los materiales conductores. En materiales no conductores o aislantes no debe inducirse carga eléctrica. Y además, como lo comenté la vez anterior, la función campo eléctrico en un material no conductor es continua. En cambio, en un material conductor, el campo eléctrico, función campo eléctrico, no es continua en todo el espacio. Entonces, esas preguntas que están allí son de sentido común que se les pueden hacer ustedes en el examen. Oye, verificar si el campo eléctrico es continuo o no. ¿Cómo lo vas a verificar? Primero, con algo como esto, y segundo, haciendo la gráfica. Porque si yo les pregunto si en un material conductor el campo eléctrico es continuo y me responden que sí, entonces les tengo que poner esa pregunta mala, porque significa que no se está entendiendo o no se entendió el principio básico de combinar el aspecto matemático, que es este, con la lógica en física, que es, oye, en un material conductor debe inducirse carga en la superficie. Entonces ahí lógicamente sigma es distinto de 0. Pero si es un material en donde la carga está distribuida uniformemente dentro del mismo, entonces ese material no es, además de ser aislante, es no conductor, por tanto no debe inducirse carga. Cómo se va a inducir carga si toda la carga está distribuida en el material? Entonces hay cosas que ustedes deben desarrollar. Y eso es el sentido común. Entonces, el sentido común, muchachos, es lo que ustedes tienen que empezar a sembrar desde ahorita. Porque ese sentido común es lo que te va a indicar a ti si tú, en el caso, por ejemplo, de un estudiante de mantenimiento aeronáutico, va a establecer si un procedimiento está acorde con las normas. Y va a decir, mira, ese procedimiento no se puede aplicar porque está violando tal norma. El que está trabajando en electricidad electrónica, oye, ese procedimiento no se puede emplear porque está violando lo que dice el Código Eléctrico Nacional. Oye, el que está trabajando en mecánica, oye, ese procedimiento me parece que no puede ser aplicable porque está violando un principio físico. Entonces, los exámenes, en mi caso, no sé en los otros profesores, en mi caso, implican razonamiento. Entonces, no solamente van a tener que sacar cuentas, sino van a tener que evidenciar algunos aspectos. ¿Ok? Entonces, esos aspectos tienen que ver con verificaciones. Esto fue lo que me faltó incluir ahí, pues. Entonces, tenemos el campo eléctrico para las 3 regiones. Para esos 2 cilindros no conductores, repito, no conductores. Y en la región, en los límites, se puede verificar que en R igual a A te da este. Y en R igual a B, este te da el que está aquí abajo. ¿Ok? Podríamos de alguna forma colocarlo así. Disculpen, esto no es C, esto es B. ¿Ok? Entonces, con este problema cierro la parte de ley de Gauss. ¿Sí?
¿Qué es lo que quiero hablar en el poco tiempo que me queda disponible? Fíjense, hemos partido de un principio en donde para determinar la interacción entre cuerpos eléctricos se presentó el concepto de fuerza. De allí pasamos a la noción de campo eléctrico. La noción de campo eléctrico implicaba, bueno, una región del espacio que es susceptible a la presencia de una carga que genera un campo, pues. Entonces, esa carga eléctrica solamente por su simple presencia genera un campo. Entonces, hemos discutido la existencia de fuerza de campo eléctrico. Se calculó empleando ley de Gauss, que fue lo último que vimos ahora. Trabajamos también empleando el cálculo integral, el cálculo diferencial, pero otra cantidad asociada a la fuerza y especialmente al campo eléctrico es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una magnitud escalar y con el potencial eléctrico puedes determinar el campo eléctrico y con ese campo eléctrico puedes determinar la fuerza que existe entre dos cuerpos cargados. Con ese potencial eléctrico también puedes determinar una cantidad muy importante en física que es el trabajo, que a su vez está asociado con la energía eléctrica. En este caso, el trabajo se entendería como la energía necesaria para formar un sistema de carga. Por ejemplo, si yo tengo un sistema conformado por una carga 1 y una carga 2, y yo tengo una carga 3 ubicada en alguna parte del espacio, yo debería entonces tratar de encontrar cuál es la energía necesaria para trasladar esa carga de un punto a otro en presencia de estas dos cargas. Entonces, eso se conoce como energía de configuración. Yo la carga no quiero que esté en el infinito, quiero ubicarla en este punto, a una distancia de la primera y a una distancia, qué sé yo, por ejemplo, B de la segunda. Entonces yo tengo que saber o determinar cuál es la energía necesaria para poder trasladar esa carga de un punto a otro en contra del campo eléctrico. Entonces aquí el concepto de potencial eléctrico y de diferencia de potencial es importante porque lo puedes vincular con la noción de campo que es dado por el campo eléctrico y la fuerza que también es un campo, ¿ok? Porque la fuerza de atracción también es un campo, eso es importantísimo, porque el campo eléctrico de la Tierra, bueno, mejor dicho, el campo gravitatorio de la Tierra es un campo en el cual los cuerpos son atraídos desde un punto a una altura hasta el centro de la Tierra. Entonces, el concepto de campo gravitatorio es importante porque está implícito el concepto de fuerza. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico y la fuerza son magnitudes vectoriales que están asociados al concepto de campo. Y campo implica, digámoslo en cierto aspecto, como la relatividad se ve, como la relatividad ve a la gravedad. La gravedad en la relatividad es una deformación del espacio. Deforma el espacio, es decir, ese campo deforma el espacio. Entonces aquí los conceptos de campo y de fuerza pertenecen al campo o a las magnitudes vectoriales y están asociadas a un escalar llamado potencial. Pero ese potencial también está asociado a dos cantidades que son el trabajo y la energía. El trabajo para armar un sistema de cargas y la energía, que es la famosa energía de configuración, que en este caso se puede entender como el trabajo necesario para trasladar
una carga de un punto a otro y formar un sistema de carga. ¿Ok? Pero, ¿qué es potencial eléctrico y diferencia de potencial? El potencial eléctrico se entiende como el trabajo necesario para trasladar la carga de un punto hasta otro en contra del campo eléctrico. Ese punto puede ser el infinito. Es decir, potencial eléctrico implica verificar cuál es el trabajo que necesito para mover la carga desde el infinito hasta un punto, vamos a llamarlo A, que es un lugar conocido, en contra del campo eléctrico. La diferencia de potencial es el trabajo que necesito para mover una carga eléctrica desde el punto A hasta el punto B en contra del campo eléctrico. O sea, la diferencia entre hablar de diferencia de potencial y potencial eléctrico es que en el caso del potencial eléctrico, uno de los dos puntos es el infinito. Y yo quiero mover la carga desde el infinito hacia el punto A. En la diferencia de potencial, como su palabra lo dice, diferencia. La diferencia implica una resta. Y en el caso de una resta, es necesario tener dos cantidades. Una cantidad A y una cantidad B. Entonces, la diferencia de potencial es restar dos potenciales, en donde esos dos puntos son conocidos. Es decir, los potenciales tienen un valor conocido y está asociado a un punto del espacio que nosotros conocemos. Es decir, el punto A, el punto B. El punto A puede ser el origen. El punto B puede ser, por ejemplo, 3, 1. 3 en X y 1 en Y. Bueno, entonces yo puedo calcular el trabajo que haríamos para mover la carga de un punto, desde este punto hasta este punto. Allí estaría hablando de diferencia de potencial. En cambio, cuando estoy hablando de potencial eléctrico, este sería 0 hasta el infinito o desde el infinito hasta el 0. O desde el infinito hasta el punto 3. X igual a 3. Puntos a destacar. El potencial eléctrico es un escalar. La energía es un escalar. El trabajo es un escalar. Pero el campo eléctrico es un vector y la fuerza también es un vector. Entonces aquí esta cantidad es muy interesante porque ¿cómo generarías tú un vector a partir de un escalar? Entonces, los aspectos que discutimos en la primera clase de vectores es importante porque para generar un vector, otro vector, a partir de un escalar, tienes que multiplicarlo por otro vector. Eso es evidente. Entonces, uno se le viene a la mente los vectores son los campos, el campo eléctrico y la fuerza. Todo lo que implique fuerza, velocidad, torque, campo eléctrico, campo magnético, posición, aceleración, son vectores. Son vectores porque tienen dirección, sentido, unidades, magnitudes y pertenecen a un campo vectorial, a un campo vectorial. Ese aspecto están en las clases. Les sugiero que revisen la primera clase, especialmente cuando hablo de vectores. ¿Ok? Escalares son aquellas magnitudes que no tienen dirección ni sentido, pero sí tienen unidades y magnitudes. Por ejemplo, temperatura,
distancia, rapidez, trabajo, energía, presión, área, volumen, esas magnitudes son escalares. Entonces, cuando me refiero a vector y a escalar, deben tener presente que en el caso de nosotros, el campo eléctrico es un vector, la fuerza es un vector, el trabajo es un escalar y la energía es un escalar. Y el potencial eléctrico es otro escalar. ¿Ok? En este caso, espero haber aclarado esa duda, ¿sí? En este caso, el potencial eléctrico para un sistema de cargas es muy parecido a lo que discutimos en clases pasadas. JRL, vamos a poner RI, desde J igual a 1 hasta N. Fíjense que a diferencia del campo eléctrico, el campo eléctrico era un vector. Entonces aquí vean que la expresión del campo eléctrico es muy distinta ya vamos a acomodar la última relación. Okay. Vean que el campo eléctrico es un vector. ¿Por qué? Porque tienes aquí implícito la dirección, el sentido, las unidades y pertenece a un campo vectorial. En cambio, el que está acá es un escalar. Un campo escalar, pues, está compuesto simplemente de números. Por ejemplo, el conjunto de los números reales, los reales, o más aún todavía, los números enteros. Los números enteros, y más aún todavía, los números naturales son escalares. Porque los números naturales son todos los números mayores que 0 y positivos y enteros. Entonces, 1 es número natural, 2 es número natural. Entonces, un ejemplo de un campo escalar pueden ser todos los números naturales. Después incluirías todos los números enteros. Eso incluye los números positivos y negativos. Después irías a los números reales, que son todos los números enteros, positivos y negativos, el cero y también las fracciones. Y por encima de los números enteros y los números naturales y los números reales tienen los números racionales, que son todos los números enteros, todos los números naturales y además los números irracionales. ¿Ok? Entonces, escalares son todos esos números que impliquen solamente cantidades, que en este caso vendría siendo el potencial escalar. O, bueno, en este caso sería el potencial eléctrico. Que es un escalar como lo estoy destacando ahorita. El campo eléctrico, que es un vector pues. Entonces, el campo eléctrico es un vector. Y la relación entre ellas, entre el campo eléctrico y el potencial, y con esto termino la clase, es por medio de una operación matemática llamada gradiente. Gradiente es esta operación que está aquí. Gradiente del potencial.
Esto se ve en cálculo vectorial. El gradiente se compone de esto, fíjense, aquí tendría un operador llamado nabla, en donde lo que yo tengo acá es un diferencial, un operador diferencial, derivada de la función respecto a x, derivada de la función respecto a y, en la dirección j, y derivada de la función respecto a z en la dirección de k. Esto se conoce como el operador nabla y observen que es la función potencial eléctrico que puede depender de x, de y, de z, derivado parcialmente respecto a x, y y, z. Entonces, ¿qué es lo que haces primero? Derivas y el resultado que te dé lo multiplicas por las direcciones correspondientes, y, j y k, según la sobrevivencia o no de la derivada. Entonces, una forma de trabajar es esta. Si a ti te dan el potencial eléctrico, solamente derivas y te da el campo eléctrico. Entonces, la introducción del potencial eléctrico no solamente es para encontrar campos eléctricos y campos eléctricos y la fuerza a partir de integrales, sino que también puedes calcular campos eléctricos a partir de la derivada de ese potencial eléctrico. Y ese aspecto es muy interesante porque en las relaciones anteriores no tenías algo parecido, obtener campos eléctricos a partir de una derivada. Pero en este caso, sí es posible encontrar campos eléctricos a partir de una derivada y no exclusivamente, como hemos visto hasta ahora, que solamente son campos eléctricos obtenidos a partir de integrales o de sumatorias como la que ya tienen ustedes acá. ¿Sí? Bueno, muchachos, se me acabó el tiempo. Estén pendientes para el examen que es el día martes. Acondicionen su espacio para que puedan presentar el examen, y les digo que todo el mundo tiene que prender la cámara el martes que viene, ¿ok? Entonces, feliz fin de semana y saludos, ¿ok? Saludos, gracias. Vale, estén pendientes del Classroom para los videos, ¿ok? Ok, estamos pendientes.